fórmula, ¿verdad? Emilson. Profesor, ¿será que se puede comenzar a grabar la clase? Sí, justo lo acababa de hacer ahorita, gracias. Eh, Les decía pues que estos teoremas al final pues ya hicimos bueno, no, en algunos vimos cómo se demostraba, ¿verdad? Otros pues les dije que leyeran la demostración. Pero ya desde ahora en adelante que ustedes están estudiando matemáticas, siempre que vean una propiedad, una proposición, un teorema, piensen en la demostración. Ya un matemático no solo se queda con, ok, eso es cierto, le interesa saber por qué eso es cierto, ¿no? Y es más importante eso, el por qué, que muchas veces que la propiedad. Muchas veces las demostraciones prácticamente funcionan como métodos para construir lo que dice la propiedad. Hay veces que no, hay veces que, por ejemplo, tal vez solo me dice un teorema o propiedad, tal cosa existe, y en la demostración pues solo se ve que existe y realmente no se dice cómo construirlo, pero hay muchos casos en los que sí, ¿verdad? Entonces, siempre consideren como de ahora en adelante como más importantes las demostraciones que las propiedades en sí. Muchas de esas propiedades quizás ustedes las recuerdan, ¿verdad? De pregrado. Y pues ahora pues ya no las aceptamos solo como que es una fórmula ya conocida, ¿verdad? Sino nos interesa saber la demostración, ¿no? Eh, Veamos algunos ejemplos de estos ya más prácticos para comprender estos conceptos, ¿verdad? Aquí estos primeros problemas lo que me dicen es determinar si cada conjunto de estos es una base para el espacio vectorial correspondiente, ¿verdad? Hay unos casos que se pueden descartar rápidamente, ¿verdad? Por los teoremas. Por ejemplo, este de aquí, P sub 2, solo tiene dos vectores, pero la dimensión de P sub 2 es 3. Entonces, automáticamente, esto no puede ser una base, ¿verdad? O si hay algún caso en el que hayan más vectores que la dimensión del espacio, entonces tampoco puede ser una base, ¿verdad? Por el teorema este relacionado con este, ¿cuál sería? Vamos a ver para ser específico. Eh, También sería por la definición, ¿verdad? La definición de dimensión era un conjunto linealmente independiente, ¿verdad? De n vectores, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos dimensión. Este teorema sería, ¿verdad? Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n, entonces va a ser una base, ¿verdad? Y de aquí entonces sacamos también que si hay más vectores que la dimensión, entonces no pueden ser una base, y tampoco si hay menos, ¿verdad? Tienen que ser exactamente la misma cantidad que la dimensión. Entonces, casos así, ¿verdad? Que uno ve que hay más vectores que la dimensión. Entonces aquí la dimensión es 4, ¿verdad? Decíamos que la dimensión de m por n, de matrices de m por n, era precisamente m por n, ¿verdad? Aquí sería 4. Entonces aquí tengo 5 vectores, pues automáticamente esto no va a ser una base, ¿verdad? Veamos ahí algún par de ejemplos de esos que no son como automáticos. Fíjense que acá, en todos los casos, la cuestión de verificar que es una base, pues básicamente es chequear la independencia lineal, porque nosotros ya sabemos cuál es la dimensión de estos espacios, ¿verdad? Estos espacios son como conocidos. Entonces yo ya sé, por lo que decíamos ayer también, por acá, la dimensión de Rn, n, dimensión de P sub n, n más 1, dimensión de este, m por n. Entonces, esto junto, perdón, con este teorema, eh, me dice, ok, solo verifique, ¿verdad? Que los vectores son LI, ¿verdad? Porque ya sé que la cantidad de ellos es la misma que la dimensión. Por ejemplo, en casos como eh, qué sé yo, como este 3, por ejemplo, aquí tengo 3 vectores, ya sé que la dimensión de P sub 2 es 2 más 1, o sea, 3. Entonces esto sí podría ser una base. ¿Cómo lo verifico? Chequeo si los vectores son linealmente independientes, ¿verdad? Y con eso pues va a ser suficiente para decir si es una base o no. Entonces veamos un par de casos. Vamos a ver este ejercicio 6. Tenemos P sub 3, ¿verdad?
Y tenemos 4 vectores ahí. Eh, 1 más x, 1 más x al cuadrado, 1 más x, 1 más x al cuadrado, y 1 más x al cubo. 1 más x al cubo. Muchas veces uno observa, porque hay veces que un vector es múltiplo de otro, o uno tal vez es suficientemente observador para ver que un vector es suma o combinación lineal de otros dos. Entonces ya con eso uno descarta, ¿verdad? Que van a ser una base. Pero aquí fíjense que no pareciera, ¿verdad? No hay ninguno que es múltiplo del otro, múltiplo escalar, ¿verdad? Y no se ve tampoco que si uno suma o resta dos de ellos, ¿verdad? Me vaya a quedar uno de los otros tampoco. Entonces, por lo menos así, observando, no pareciera que vaya a haber problemas de dependencia lineal, pero lo queremos verificar, ¿verdad? Entonces, para ello lo que hacemos es que hacemos una combinación lineal de ellos, ¿verdad? Normalmente le llamamos C1, C2, pero bueno, aquí solo son 4, entonces les voy a llamar A por 1, ¿verdad? Más B por 1 más X, C por 1 más X cuadrado y D por 1 más X al cubo, ¿verdad? D 1 más X al cubo. Y la hacemos igual a 0, ¿verdad? Porque queremos chequear independencia lineal. Y entonces era hacer una combinación lineal de los vectores igual a 0. En este caso es el polinomio 0, ¿verdad? Y concluir, para que haya independencia lineal, concluir que eso me lleva a que los escalares estos tengan que ser todos 0, ¿verdad? Entonces, fíjense, los términos constantes van a ser A por 1A, B por 1B, C por 1C, D por 1D. O sea que el término constante de este polinomio va a ser A más B más C más D. Y lo voy a agrupar como un solo término, ¿verdad? Eh, la X solo va a quedar por B, ¿verdad? No hay otra X por aquí, entonces va a quedar B por X. La C con X cuadrado, no hay otro término que me quede X cuadrado. Y la D con X al cubo, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Aquí a veces uno se confunde porque esto uno lo ve como una ecuación polinomial y nosotros estamos acostumbrados a resolver estas ecuaciones para X, ¿verdad? Y decir, ok, las raíces del polinomio son tales, pero no, aquí no nos interesa eso. Nos interesa saber cuándo este polinomio, ¿verdad? Para qué valores de estas escalares va a hacer que este polinomio sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, la única forma es que pues todos sus coeficientes sean 0, ¿verdad? Entonces, hacemos esto igual a 0, ¿verdad? A más B más C más D igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, ¿verdad? Y D igual a 0, ¿verdad? Entonces, en general, esto me va a dar un sistema de ecuaciones de 4 por 4, ¿verdad? Pero esto está bien sencillo porque ya tenemos que B vale 0, C vale 0, D vale 0. Y entonces, si lo sustituimos aquí, 0 más 0 más 0, va a quedar 0 esto, ¿verdad? Y me va a resultar que A también tiene que ser igual a 0. Entonces, sí hay independencia lineal, ¿verdad? Porque todos los escalares, para que esto sea igual a 0, es necesario que todos los escalares sean igual a 0. Entonces estos vectores sí forman una base, ¿verdad? O le voy a poner es base, ¿verdad? Al conjunto de vectores es base. Eh, entonces fíjense, en general me va a quedar un sistema para este caso, ¿verdad? De que la dimensión es 4, pues 4 ecuaciones con 4 variables. Si el sistema no es rápido de resolver, entonces uso algún programa, ¿verdad? Voy a dejar abierto por aquí el Wolfram, por si en algún caso nos queda un sistema por ahí. Ya sabemos que asumimos que resolver un sistema, pues es algo que uno lo sabe hacer y en todo caso sabemos que cuando los sistemas son de, de 4 o más variables, toma su tiempito, ¿verdad? En general, de hacerlos a mano. Entonces, utilizamos un programa, ¿verdad? Para hacerlo y no hay problema con que hagamos eso, ¿verdad? Pregunte, Milson. Profesor, una consulta. Sí, ¿Estamos utilizando algún teorema para asumir que estos vectores generan sí, P3 también? sí. Es el teorema este, ¿verdad? Cualquier conjunto de n vectores Li en un espacio vectorial con dimensión n constituyen una base.
Y si se fijan, aquí no me, prácticamente como que estuviera ignorando, ¿verdad? Es como que el teorema me diga, cuando uno ya conoce la dimensión, no chequee la cuestión de que generan, ¿verdad? Al espacio. Pero cuando uno conoce la dimensión del espacio, si uno no la conoce, entonces no puede aplicar este teorema y entonces probablemente, bueno, habría que ver si uno puede utilizar otro de los teoremas que tenemos, ¿verdad? Y si no, pues entonces sí, hay que chequear las dos cosas, ¿verdad? Independencia lineal y que generan, ¿verdad? El espacio, ¿no? Ok. Eh, Veamos otro ejemplo. Eh, Vamos a ver, tomemos algunas de estas matrices. Eh, como les digo, automáticamente no va a ser. Aquí fíjense que este conjunto es bien particular, son matrices de este tipo, pero dice que A por B por C por D es distinto de cero. Noten que eso lo que implica es como una forma corta de decir que ninguna de estas, ¿verdad? Ni A, ni B, ni C, ni D es igual a cero. Pero realmente noten que estos son múltiplos de la base canónica. Entonces va a ser rápido verificar que sí es una base. Me voy a ir a estos entonces más adelante. Veamos un caso como estos. Aquí fíjense que estos son subconjuntos de R2. Eh, Fíjense aquí con los teoremas que nosotros tenemos, y de hecho aquí en el libro lo hacen. Yo les había mencionado anteriormente que, por ejemplo, uno puede saber cuáles son los subespacios de R2 o de R3. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, comprueban, ¿verdad?, que los únicos subespacios de R3 son los triviales, que son los que solo tienen al cero, o es todo el espacio, ¿verdad?, todo R3, o rectas que pasan por el origen, que van a ser los subespacios de dimensión uno, y planos que pasan por el origen, que van a ser los subespacios de dimensión 2. Y si quieren ver como por qué es eso, ¿verdad? Entonces les recomiendo que lean este ejemplo, ¿verdad? En R2 pasa algo similar. En R2 los únicos subespacios, ¿verdad? Subespacios de R2. Y la justificación de eso, si ustedes leen ahí cómo está hecho en el ejemplo, es en base a los teoremas esos que hemos estado viendo, ¿verdad? Primero, siempre van a estar los triviales, el que solo tiene al cero y el mismo, ¿verdad? Cuando uno se pregunta cuáles son los subespacios de tal espacio vectorial, hay dos que son como que regalados, digamos, como que automáticos. El mismo y el que solo tiene al cero. Más que todo, entonces la pregunta es cuáles son los subespacios distintos de estos dos, ¿verdad? En R2, los otros que quedan son las rectas que pasan por el origen, que estas se pueden escribir como los vectores de la forma, podríamos escribirlo, si recuerdan, por ejemplo, la forma general de la ecuación de una recta era así, ¿verdad? Donde este B era el intercepto con el eje Y, pero si la recta va a pasar por el origen, esto va a ser cero, ¿verdad? Entonces solo van a ser rectas de esta forma. Entonces podríamos describir los puntos, ¿verdad?, que forman esas rectas como los puntos que tienen alguna coordenada en X y su coordenada en Y, M por X, ¿verdad? Donde M eh, es algún número real, ¿verdad? M en R, ¿verdad? Eh, Podría ser cero, no habría problema. Sería entonces todo el eje X, ¿verdad? Y podría ser incluso, vamos a ver, fíjense que aquí no se estaría considerando eh, la recta vertical que pasa por el origen en esta descripción. La otra forma de escribir rectas en R2 o en general en Rn realmente es considerar un vector B en R2, ¿verdad? Y considerar los múltiplos de él, perdón, alfa por B, el conjunto de todos los múltiplos de ese vector. Y en este caso, fíjense que aquí sí se incluye rectas verticales, porque por ejemplo, en esta notación, uno lo que está diciendo es, si el vector, por ejemplo, está aquí sobre el eje Y, cuando uno considera los múltiplos de este vector, si yo multiplico el vector por un número positivo mayor que 1, entonces lo que hace es que como que estira el vector, ¿verdad? Si lo multiplico por un número pequeño positivo, pues como que lo encoge.
y si lo multiplico por valores negativos, entonces le cambia la dirección, ¿verdad? Y lo manda aquí para abajo. Entonces al final los puntos, las cabezas, digamos, de esos vectores, son todos los puntos que están sobre el eje Y, ¿verdad? Y entonces sale mejor describirlo así, porque acá no se está considerando realmente esa opción, ¿verdad? Esta es la forma usual en la que nosotros escribimos una recta, ¿verdad? Describimos una recta en cursos de álgebra o precálculo. Pero estas son rectas, recuerden que cuando se consideraban así las rectas, en términos de su ecuación, en una recta vertical se decía que la pendiente era infinito, ¿verdad? O no definida, también le decían a uno. Y entonces no conviene tanto describirlas así. Entonces tachamos esto y realmente sería este el conjunto de todas las rectas que pasan por el origen, ¿verdad? Eh, Déjenme ver. Sí, aquí no importa qué vector se tome, ¿verdad? Si es otro vector que no necesariamente está sobre el eje, entonces el conjunto de múltiplos de él, lo que conforman al final, pues es la recta que pasa o que tiene como que la misma dirección, digamos, que el vector con el Y que comencé, y ¿verdad? igual a X también. ¿Perdón? Y igual a X. Y Ahí. igual a X sería un caso, ¿verdad? La recta famosa ahí con ángulo de 45 grados. Sería una opción. Entonces, ahí estamos viendo esas rectas como un subconjunto de R2, ¿verdad? O sea, el conjunto de puntos que conforman la recta, ¿verdad? Lo vemos como un subconjunto de R2 y ese conjunto de puntos es un subespacio de R2. Uno puede verificar, ¿verdad? Con las dos propiedades que había que chequear para que fuera subespacio, que eso es verdadero. En general también se puede decir que en Rn, pues siempre van a estar los espacios triviales, 0, Rn, van a haber algunos que sean de dimensión 1, que van a ser las rectas, van a ser otros que van a ser de dimensión 2, que van a ser los planos, van a haber otros de dimensión 3, que van a ser como equivalentes a R3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ya después como que es difícil imaginar gráficamente qué es lo que se tendría, ¿verdad? Ok, entonces eso ayuda, conocer esa información ayuda para resolver este tipo de problemas que tenemos ahí, porque muchas veces pues uno dice, ok, tal conjunto va a ser una recta, ¿verdad? Y entonces si yo ya sé que los subespacios de R2 son 0, R2 y rectas que pasan por el origen, entonces básicamente es verificar si la recta que me dan, si es una recta, ¿verdad? Para empezar y otra, que pase por el origen, ¿verdad? Aquí me dan unos vectores de más, no sé para qué. Termine si el conjunto, ok. Si estos vectores forman una base para este espacio. Entonces, noten que los tres conjuntos acá están conformados por la ecuación de una recta, ¿verdad? Eh, los tres pasan por el origen, o sea que sí son subespacios, ¿verdad? Porque si x vale 0 y y vale 0, se satisface la ecuación, ¿verdad? 0 menos 0, 0. 0 más 0, 0, ¿verdad? 0 más 0, 0. O sea que estos sí son ejemplos de subespacios de R2. Eh, Tienen dimensión 1 porque, como les dije, la forma de los vectores que conforman el espacio son así, son múltiplos de un vector. O sea que están generados por un solo vector, ¿verdad? Eh, y entonces son de dimensión 1, significa que un conjunto, ¿verdad? Que va a ser base para estos espacios, solo tiene que tener un solo vector. Ah, aquí hay dos. No, entonces esto no es una base para este espacio. Aquí hay tres, mucho menos, ¿verdad? Porque son de dimensión uno. Hay dos, no, no puede ser base porque este es de dimensión uno. Entonces fíjense que teniendo esta información uno se ahorra mucho trabajo, ¿verdad? Porque uno observa esas cosas primero y después dice, ah, ok, si solo hubiese uno, entonces lo que voy a verificar es si de verdad genera al espacio, ¿verdad? Si solo es un vector, no tiene chiste como ponerse a ver si es LI, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si solo me hubieran dado este 1,1, entonces no es necesario chequear que es LI porque la independencia lineal como que tiene chiste compararse cuando hay dos o más vectores, ¿verdad? Y entonces solo veo si si el vector genera el espacio.
Imagine que me lo hubieran dado así. Entonces, lo que buscaría sería, no está así el ejercicio, ¿verdad? Pero como que lo voy a modificar un poco para ilustrarles eso. La recta que me dan aquí es x menos y igual a 0, ¿verdad? X menos y igual a 0. Y quiero ver si 1,1 es una base para esta recta, ¿verdad? Y entonces lo que ocupo ver es, como les digo, la independencia lineal, pues es automática porque solo hay un vector, ¿verdad? No hay con qué otros vectores ir a ver si es linealmente independiente o no. Entonces lo que chequeo es lo otro, ¿verdad? De que si generan el espacio. Ojo, realmente uno diría por el teorema ese anterior, ¿verdad? Estos espacios se conoce que son de dimensión 1 porque están generados por un solo vector. Hay un solo vector aquí que es LI. Con el teorema diríamos automáticamente es una base, pero solo para ilustrar, ¿verdad? ¿Cómo verifico si este vector genera al conjunto formado por los puntos que están sobre esta recta? Bueno, el espacio generado, ¿verdad? Como le llamábamos, por este vector 1,1, es el conjunto de combinaciones lineales de él, ¿verdad? Alfa 1, alfa por 1, 1, ¿verdad? Donde alfa es un escalar. Eh, y aquí, pues, bueno, ponerlo donde alfa es un real cualquiera, ¿verdad? Alfa en R. Entonces uno dice, ¿será que este conjunto sí describe los puntos que están sobre la recta? Bueno, fíjense que la ecuación de la recta la podemos escribir así, ¿verdad? Como los puntos x, y, donde x es igual a y. O sea que los puntos que están sobre la recta tienen la forma x y y es igual a x, o sea, x, x, ¿verdad? Y acá, si uno multiplica aquí, ¿verdad? El escalar por 1, entonces me va a dar alfa, alfa. Entonces es cierto que los dos conjuntos generan puntos que son de la misma forma, ¿verdad? X, x, donde x es cualquier real, o alfa, alfa, donde alfa es cualquier real. Entonces el conjunto de estos puntos es el mismo que el conjunto de estos puntos, ¿verdad? Pero como les digo, esto no es necesario chequearlo porque, como les digo, ya se da como que es una información conocida y si no la conocían, pues ahorita ya se lo estoy diciendo, ¿verdad? Las rectas son subespacios de dimensión 1, los planos son subespacios de dimensión 2 porque están generados por dos vectores y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí uno diría, ok, esta es una recta, tengo un vector, que es parte de la recta, ¿verdad? Ojo, si este fuera 1,2, uno dice, ok, este vector ni siquiera es parte del conjunto, ¿verdad? Porque si yo sustituyo aquí, 1 menos 2 no me da 0. Entonces no sería ni siquiera parte del conjunto como para decir, ¿será que ese vector es una base, ¿verdad? Recuerden que las bases son conjuntos que son subconjuntos del espacio en el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que ver es que el punto forma parte del conjunto, ¿verdad? Aquí sí. Es uno solo y esto es de dimensión 1, entonces sí conforma una base, ¿verdad? Veamos otro. Encuentre, dice, una base en R3 para el conjunto de vectores que tienen esta ecuación. Si recuerdan de su curso de pregrado, esto representa la ecuación de un plano. No es necesario recordar eso. Lo que pasa es que si uno lo recuerda, y aquí me lo dicen de hecho, según lo que les decía ahorita, uno, pues, por ejemplo, ya anticipa, ok, este es un plano en R3, entonces va a tener dimensión 2, entonces yo lo que ocupo son dos vectores que me generen a este plano, ¿verdad? Em, si no, entonces lo que busco son vectores, ¿verdad? Uno lo que dice, ok, este conjunto yo lo puedo describir así, ¿verdad? Son los X, llamémosle H, así como lo estaban llamando en esos ejercicios anteriores. Estamos en R3 ahora, entonces son los XYZ, ¿verdad? En R3, tales que satisfacen esa ecuación que nos dan ahí, ¿verdad? Estaba con este 16, 3X menos 2Y más Z igual a 0. 3X menos 2Y más Z igual a 0. Vamos a ver si lo copié bien. 3X menos 2Y más Z igual a 0. Ok, entonces me interesan los vectores que tienen esa forma. Entonces,
noten que lo que podríamos hacer es, ok, voy a generar unos cuantos puntos que forman parte de ese conjunto. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, tengo una ecuación que tiene tres variables, entonces si yo le doy valores a dos de ellas, entonces voy a encontrar el valor de la tercera variable. Por ejemplo, noten que si el origen es parte de este conjunto, ¿verdad? Y de hecho eso es necesario porque tiene que ser un subespacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le damos los valores x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, voy a hacer como una tabla, así como uno hacía en álgebra. Entonces, si a x, y y z le doy los valores 1, 1, 1, como que si quisiéramos graficar, ¿verdad? Ese plano, entonces me va a quedar 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 3 menos 2, 1, más 1, 2, ¿verdad? Eh, a ver, no, estoy haciendo mal. Lo que tengo que hacer es dar dos valores y encontrar el tercero. Entonces puedo decir, ok, si x vale 1 y y vale 1, quiero encontrar cuánto vale z, ¿verdad? No es que yo me voy a inventar los tres valores. Es como cuando uno le decían grafique la parábola tal, ¿verdad? Y entonces uno le daba valores a x y encontraba el valor de y, ¿verdad? Aquí le puedo dar valores a dos de las variables y encontrar el tercer valor, ¿verdad? Es equivalente a esto que se hacía en álgebra, ¿verdad? Ok, entonces si x vale 1 y y vale 1, aquí me queda 3 menos 2, 1. Lo paso a restar y me queda que z vale menos 1, ¿verdad? Esto lo que implica es que el punto 1, 1, menos 1 es un elemento, ¿verdad? De este conjunto, ¿verdad? De H. Otro valor, si x vale 1, y vale menos 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí me queda 3. Si y vale menos 1, aquí me va a quedar más 2, ¿verdad? 3 más 2, 5. Lo paso a restar, entonces me va a quedar que z vale menos 5, ¿verdad? 3 por 1, 3, menos 2 por menos 1, 2. 3 más 2, 5. Paso al otro lado y me queda z igual a menos 5. Y entonces igual concluimos que este vector 1, menos 1, menos 5 también es un elemento de H. Entonces ya tengo dos vectores. Si resultara que estos dos vectores son linealmente independientes, estos van a formar una base, sabiendo, eso sí, si uno recuerda, ¿verdad? Que la dimensión de este espacio es 2. Si no, entonces uno lo que hace es como que va probando. La opción mínima es que sean dos, ¿verdad? Y ver que dos vectores son LI es rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Ver si estos vectores me generan al conjunto, ¿verdad? Nuevamente, si uno utiliza este hecho, yo ya veo que estos dos, uno no es múltiplo del otro, entonces generan el espacio y van a conformar una base. Pero si no lo sé, entonces lo que hago nuevamente es verificar si el espacio generado, ¿verdad? Por ellos dos, me da como resultado el conjunto que tengo, ¿verdad? El generado por esos dos, 1, menos 5. Y observen, nuevamente está apareciendo el concepto este de espacio generado más como dentro de otros conceptos, ¿verdad? Así como que por sí solo no se le veía como que tuviera mucha importancia, pero aparece para definir muchos otros conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era esto? Era el conjunto de combinaciones lineales, ¿verdad? De estos vectores. Le voy a poner A en vez de C1, ¿verdad? A por 1, 1 menos 1, más B por 1 menos 1 menos 5. Donde A y B son cualquier número real, ¿verdad? Y de hecho, fíjense que, vamos a ver, les voy a llamar como para que cuadre más con lo de arriba, les voy a llamar X y Y en vez de A y B. X y Y. Es una cuestión de conveniencia nada más, no es necesario. Realmente la costumbre es que le hemos estado llamando C1, C2, ¿verdad? Y así, ¿no? Pero por conveniencia lo voy a llamar X y Y. Entonces, ¿qué pasa si desarrollamos, ¿verdad? Esa ecuación o esa expresión? Entonces me queda X por 1X más Y por 1. La primera coordenada sería X más Y, ¿verdad? La segunda, X por 1X, ¿verdad? Y por menos 1 menos Y. Hago la suma, entonces me queda X menos Y. X por menos 1 menos X. Y por menos 5 menos 5Y. Y entonces la tercera coordenada es menos 5Y, ¿verdad? Donde X y Y, ¿verdad? Están
forman cualquier número real. Entonces, bueno, queremos ver si este conjunto es equivalente realmente a este conjunto de acá. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, una forma sería tratar de escribir, ¿verdad? Estos vectores de acá en términos de X y Y, como para ver si cuadra con lo que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, si lo hiciéramos, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, aquí despejar para Z, ¿verdad? Y me va a quedar menos 3X, ¿verdad? Más 2Y. Menos 3X más 2Y. De manera entonces que estos vectores los podría escribir como los vectores donde X es algún valor, la Y es algún otro valor y Z es menos 3X más 2Y, ¿verdad? Menos 3X más 2Y. Entonces, así como está, si observan, pues no parece que sean iguales, ¿verdad? Lo único que tenemos ahí en común es que los dos están en términos de X y Y. Eh, Déjenme ver cómo verificamos antes de continuar escribiendo cosas. ¿Cuál es el camino más corto para verificar eso? Mm, ujú, ujú. Sí, es que aquí estamos dando como una forma alternativa de, de este mismo conjunto. Entonces, no, fíjense que la forma más rápida realmente es solo verificar que estos puntos, en general, ¿verdad? Satisfacen esta ecuación, ¿verdad? Si la satisfacen, si al final me queda cero, entonces quiere decir que todos estos puntos forman parte de este, ¿verdad? Y lo que podríamos hacer también es viceversa, verificar que todos estos puntos satisfacen estas expresiones de aquí abajo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Primero veamos que estos puntos que tienen esta coordenada en X, esta coordenada en Y, esta coordenada en Z, satisfacen esta ecuación. O sea, sería como decir, fíjense, a este le voy a llamar B. Realmente lo que queremos ver es que H es igual a B, ¿verdad? Entonces normalmente cuando uno quiere comprobar una igualdad entre dos conjuntos, esto ocurre si y solo si H está contenido en B y B está contenido en H. Entonces eso es lo que vamos a ver, que H está contenido en B y que B está contenido en H y eso implica que los dos conjuntos son iguales. Entonces, verifiquemos primero que B está contenido en H. B está contenido en H. Y fíjense todo lo que hay que hacer si uno no tiene en mente esto, ¿verdad? Teniendo esto en mente, la dimensión de esto es 2, entonces solo ocupo dos vectores LI, terminé, ¿verdad? Entonces, sí es algo como que me ahorra mucho trabajo, ¿verdad? Pero es bueno saber qué se haría, ¿verdad? En caso de que no. B está contenido en H, entonces tomo un vector de los que están en B, ¿verdad? Y verifico que está en H, que significa verificar que satisfacen la ecuación, ¿verdad? Correspondiente. Entonces tomamos X más Y, lo multiplicamos por 3, ¿verdad? Que es la coordenada en X, la multiplicamos por 3. Ya fíjense que estaba pensando en otra cosa y quizás en ese sentido al final no era tan conveniente usar la misma X y Y, ¿verdad? Porque estaba pensando como que íbamos a llegar directamente a la misma ecuación, pero para ello había que escoger ciertos valores de X y Y bien específicos. Pero bueno, ya me fui por aquí. Entonces sustituimos 3 por X, pero X aquí vale X más Y, ¿verdad? 3 por X más Y. Luego menos 2 por Y, pero Y vale esto aquí, menos 2, X menos Y. Más Z, ¿verdad? Y queremos ver que es cierto que eso es igual a 0. Pero Z aquí vale menos X menos 5Y, ¿verdad? Menos X menos 5Y. Simplificamos, sería 3 por X, 3X, menos 2X, sería X, ¿verdad? X más menos X se elimina, ¿verdad? Ya vemos que las X se eliminan, ¿verdad? 3Y menos Y sería 3Y más 2Y,
5y más menos 5y se elimina, ¿verdad? Entonces vemos que esos vectores sí satisfacen la ecuación, o sea que es cierto que todos estos vectores están contenidos en este conjunto, o son elementos más bien de este conjunto, ¿verdad? Para verlo al revés, entonces lo que quiero ver es que estos vectores forman parte también de este conjunto, ¿verdad? Y queremos ver que estos también están aquí. Para ver eso, déjenme ver. ¿Qué ocupo chequear? Tendría que encontrar cuáles son las dos constantes X y Y. Ahí creo que conviene cambiarle el nombre A y B, de tal manera que este vector, escrito de esta manera, lo puede escribir como una constante por el primero más otra constante por el segundo. O sea, ocupo ver que estos vectores forman parte del conjunto de combinaciones lineales de estos vectores. O sea que tendría que resolver ahí un sistema de ecuaciones de la forma. Ahora vamos con que H esté contenido en B. Entonces sería decir, ok, yo quiero ver que X, Y, menos 3X más 2Y, menos 3X más 2Y, lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. Ya fíjense, ahí ya no conviene usar la misma X, ¿verdad? Entonces, una constante por el primero, A, ¿verdad? Por 1, 1, 1, 1, 1 menos 1, ¿verdad? Y otra constante por el otro, ¿verdad? Por 1 menos 1 menos 5. 1 menos 1 menos 5. Entonces yo lo que quiero ver si existe este valor A, si existe este valor Y, de tal manera que no importa cuáles sean estos X y Y, yo pueda escribir este vector como combinación lineal de estos dos. Si eso ocurre, significa que todos los vectores que están en H también están en B y al final entonces que forman exactamente el mismo conjunto, ¿verdad? Aquí X y Y serían valores que nosotros ya tendríamos como fijados, ¿verdad? Como conocidos y entonces las incógnitas solo son A y B. Entonces noten que me van a quedar ecuaciones de la forma A más B, ¿verdad? Igual a X, A por 1A, ¿verdad? Menos B, igual a Y. Noten que con estas dos ecuaciones ya podemos encontrar un valor de A, un valor de B, y entonces realmente habrían un montón de formas de hacerlo, ¿verdad? O sea, la tercera ecuación que me va a salir aquí, menos A, menos 5, menos 5b sería, ¿verdad? Igual a esto de acá. Lo que me va a generar va a ser infinitas soluciones para este sistema, ¿verdad? Tengo más ecuaciones que variables, ¿verdad? Las variables son A y B, entonces hay infinitas opciones, ¿verdad? Para A y B. O sea, sí es cierto que este vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de A y de B, ¿verdad? Para, ¿verdad? A y B. Melvin. Pero si de alguna forma podemos llegar a igualar en la diapositiva anterior, a Sí. igualar las dos ecuaciones, Ujú. no es necesario hacer esto. ¿O Sí, sí? claro, si yo escogiera estos dos convenientemente de tal manera que aquí me quedara X, que aquí me quedara y aquí me quedara pues precisamente esto, no habría nada más que hacer, ¿verdad? Pero habría que escoger entonces estos valores así Sí, como es que que creo que bien en particulares. ese caso tendríamos que elegir, por ejemplo, uno para X y cero para y el Podría otro ser, sí. sería cero para X y uno para Y. Creo que ya casi quedaría. Ujú, ujú. Probablemente creo que los valores serían uno, los convenientes, 1, 0, menos 3 y 0, 1, 2. Creo que estos serían los que harían que a la hora de hacer esto me dé exactamente el mismo resultado. Verifíquenlo ahí cuando tengan tiempo, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo que estos serían los convenientes. Que creo que son los que estás diciendo, ¿verdad? Tomar uno para X, 0 para y 0 para X y después uno para Y, ¿verdad? Y encontrar el valor de Z. Sí, gracias. Bueno, y con eso nos ahorraríamos también trabajo. Pero al final lo que se espera realmente es que solo digan, bueno, esto también estaba como extra,
solo digan esto de aquí. Ok, este es un plano en R3. El ejercicio ahí me decía, ¿verdad? Pero si no, es una cuestión de acostumbrarse a que una ecuación de este tipo me genera un plano en R3, o sea que tiene dimensión 2. Entonces con dos vectores LI que encuentre, entonces ya voy a tener una base, ¿verdad? Y encontrar dos vectores LI es fácil porque solo busco que uno no sea múltiplo del otro, ¿verdad? Pablo, o no sé si era quien Sí, había preguntado. Sí. Ujú, profesor, ujú, este problema puede tener una aproximación en donde yo diga, por ejemplo, bueno, despejo para z en función de x y y, y puedo establecer valores particulares, por ejemplo, y igual a alfa y z igual a beta, y construir las estructuras de vectores, digamos, alfa por lo que sea ujú, de ujú. la igualdad, más beta por lo que sea de la igualdad, y después eso igualarlo a cero para encontrar independencia. O sea, igualmente voy a encontrar tres ecuaciones, dos de las cuales van a ser C1, C2 igual a cero, y la tercera va a tener una relación de las dos. Entonces, Ujú. no sé si se puede hacer eso. Creo que con eso solo comprobarías que el conjunto está generado por esos vectores que tomaste. Entonces, faltaría lo de la independencia lineal, ¿verdad? En ese caso, según como te entendí, ¿verdad? Ok, ok. Ujú. Sí, sí, no, lo que pasa es que usted puede igualar también a cero esas estructuras y podrían concluir que C1 igual a cero y C2 igual a cero y una ecuación que estuviese fundamentada con un alfa y el beta, que es la combinación que le va a Ujú, dar ujú. de los factores que tenga en la matriz, le va a dar igual a cero también. Entonces la suma, o sea, básicamente va a tener las tres ecuaciones igualadas a cero. O sea que si C1 igual a cero, C2 igual a cero y las otras dos expresiones, independientemente del coeficiente que tengan, Ujú, tienen las variables C1 y C2, va a ser ujú. igual a cero también, o sea, que tiene una redundancia ahí, ¿no? Entonces ahí demostraría eso, Fíjate o me que equivoco. tendría que verlo así como escrito para ver la lógica que estarías utilizando, Ok, solo viéndolo, ¿verdad? Porque son varias cosas las que me estás diciendo ahí al mismo tiempo. Entonces, tal vez viéndolo escrito te podría decir, ok, pero está bien o faltaría tal cosa, ¿verdad? perfecto. Gracias, Ujú. profesor. Bueno, ok. Pero como les digo, al final lo que se quiere realmente es que ustedes identifiquen en R3, hay subespacios que solo tienen dimensión 1, hay subespacios que tienen dimensión 2, hay subespacios que tienen dimensión 3, que realmente es todo el espacio, el de dimensión 0, que es el que solo tiene 0, ¿verdad? Y entonces uno dice, ok, este no es todo R3, entonces tiene que ser un espacio de dimensión 1 o de dimensión 2. ¿Cómo lo identifico? Pues ahí sería de recordar, ¿verdad? Que esta es la forma de la ecuación de un plano. Y un plano tiene dimensión 2, entonces solo busco dos vectores que estén dentro de aquí, ¿verdad? Y que sean, uno no sea múltiplo del otro para que sean LI, ¿verdad? Y con eso es suficiente para decir, es una base. No es necesario realmente hacer todo esto que estaba haciendo aquí. Y lo hice como para que vean que sí es conveniente saber esas cosas, ¿verdad? Para ahorrarse mucho trabajo. De hecho, lo hice más largo de lo que quizás era necesario, porque si hubiera escogido bien estos valores o convenientemente estos valores, entonces quizás hubiéramos visto más rápido que se hubiera generado las mismas expresiones, ¿verdad? Ok, veamos a ver qué otro tipo de problema hay por aquí. Fíjense que la diferencia es que estas son rectas. Entonces, las rectas tienen dimensión 1, entonces solo ocupo un vector que forme parte del conjunto para decir que es una base, ¿verdad? Entonces tomo, esta es son las formas paramétricas, se le llaman, de una recta. Si no recuerdan todo ese tipo de cosas, pues son las cosas que están aquí antes, ¿verdad? Si no me equivoco, eso de las rectas y planos está aquí en el capítulo 2. Déjenme ver. O en el índice mejor para verlo más rápido. Transpuestas, aquí es más operaciones con matrices más bien. Después van a determinantes. Vamos a ver, por aquí está, rectas y planos en el espacio. O sea que en la sección 4 o 5 uno se puede ir a acordar, ok, la ecuación de una recta era tal cosa, la ecuación de un plano era tal cosa, ¿verdad? Vamos a ver ahí solo rápidamente. Aquí en los capítulos siempre hacen como un resumen. Ecuación de una recta y aquí dice, esta es la forma paramétrica, ¿verdad? Simétrica, forma vectorial, ecuación de un plano.
Es esta de aquí. La ecuación del plano se puede escribir así, ¿verdad? Entonces, estas cosas, pues, en teoría se asume que las deberían de recordar. Yo sé que no necesariamente, y por eso les digo que por lo menos que sepan a dónde están, ¿verdad? Y antes, en las secciones anteriores. Me fui muy adelante. Ok. Veamos qué más había. Esto entonces solo es de buscar un vector, ¿verdad? Les recomiendo hacer este ejercicio 19. De hecho, lo voy a ir anotando. Número 19. Que es algo similar a lo que les decía en R3, ¿verdad? Esto es lo que dice en R2. Compruebe que los únicos subespacios propios significa que no es el mismo. Son las rectas que pasan por el origen, ¿verdad? Y ahí es imitar lo que está hecho en este ejemplo 559, ¿verdad? Aquí lo hicieron para R3, ahí le piden a uno que lo haga para R2, que en teoría debería de ser un poco más simple, ¿verdad? Ok, veamos esto de aquí, dice, encuentre la base, dice, para el espacio de solución del sistema homogéneo dado. Me dan un sistema, entonces el conjunto de soluciones forman un subespacio para el sistema y lo que me piden entonces es una base para ese subespacio. El hecho de que formen un subespacio uno lo puede verificar, ¿verdad? Haciendo aquello de las dos condiciones, ¿verdad? De la cerradura de la suma y de multiplicar por escalar. Veamos entonces un caso, por lo menos, hay de 2 por 2, hay una sola ecuación, hay otros que tienen 4 variables, creo que son los más largos aquí, y pues digamos, tomemos uno intermedio que tenga 3 variables, 3 ecuaciones y 3 variables, por ejemplo este de 28. Ahí lo que espera uno es que el sistema este tenga infinitas soluciones, porque hay sistemas de estos, este es de 3 por 3. Entonces, si el sistema solo tiene una solución, va a ser la solución 0, 0, 0, y entonces el espacio de soluciones solo va a estar formado por el vector 0, y entonces ahí como que no tiene chiste ponerse a buscar una base. Entonces, uno espera que el sistema tenga muchas soluciones, ¿verdad? Infinitas soluciones. 2x más 3y menos 4z, 2x más 3y menos 4z igual a 0. X menos y más z igual a 0. X menos y más z igual a 0. Y 2x más 8y menos 10z igual a 0. 2x más 8y menos 10z igual a 0. Ok, quiero las soluciones. Bueno, me voy a aprovechar de Wolfram para que me las dé rápido. 2x más 3y. 2x más 3y menos 4z igual a 0. ¿No? Primera ecuación. Segunda, x menos y más z igual a 0. X menos y más z igual a 0. Y 2x más 8y. 2x más 8y. Menos 10z igual a 0. Menos 10z igual a 0. Ok. Como esperábamos, no hay una única solución, ¿verdad? Hay varias y las podemos tomar de aquí. Y vale 6x, o sea, aquí están dando las soluciones en términos de x, ¿verdad? O sea que si yo le doy un valor a x, encuentro y encuentro z, ¿verdad? Y como le puedo dar cualquier valor, pues hay un montón de soluciones, ¿verdad? Y igual a 6x, z igual a 5x. Y igual a 6x, z igual a 5x, ¿verdad? ¿Cómo se saca esto? Con cualquiera de los métodos que uno conoce para resolver sistemas, ¿verdad? De hecho, el que más conviene aquí de utilizar es aquel método de eliminación, ¿verdad? Tratar de eliminar variables para que me queden expresiones de este tipo, ¿verdad? Métodos más prácticos como la regla de Kramer o qué sé yo, sacar la inversa, por ejemplo, no funcionan acá porque va a resultar aquí en la regla de Kramer se ocupa el determinante de la matriz del sistema y ese va a ser 0, ¿verdad? Entonces no me va a servir.
Si yo no quiero sacar la inversa no va a existir, entonces no me va a servir. El más conveniente aquí es el método ese de Gauss-Jordan se le llama, o método de la suma, o método de eliminación, ¿verdad? Eliminación gaussiana también he escuchado por ahí. Fíjense entonces, ¿qué quiere decir? Que los vectores aquí, ¿verdad? Que forman las soluciones de este sistema como un conjunto, los podemos escribir como el conjunto de vectores en R3, porque hay tres variables, ¿verdad? X, Y y Z, que tienen alguna coordenada en X, ¿verdad? Su coordenada en Y es 6X, ¿verdad? Y su coordenada en Z, ¿verdad? Es 5X, ¿verdad? Donde X puede ser cualquier número real, ¿verdad? Entonces fíjense que esto automáticamente aquí podemos ver que lo podemos escribir como X por 1, 6 y 5, ¿verdad? De manera que este vector, ¿verdad? 1, 6, 5 me genera al conjunto, ¿verdad? Porque este viene siendo como un escalar arbitrario y esto sería entonces el conjunto de múltiplos de este vector. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto lo puedo ver como, voy a poner aquí abajo, esto es igual al espacio generado por 1,6, 1,6,5, ¿verdad? Es decir, yo sé que este conjunto está generado por este vector y como solo es uno, es LI, ¿verdad? Entonces lo genera, es LI, entonces 1,6,5 es una base, ¿verdad? 1,6,5 es base. Entonces noten que básicamente observar aquí, ¿verdad? Escribir cómo son los vectores. Observar que la X aparece en todas las componentes. Hay algunos que aparece X y Y, entonces se hace un poco diferente. De hecho, no voy a tomar otro ejercicio. Imagínense que nos hubiera quedado algo así. X, X, Y X más Y, por decir algo, ¿verdad? Donde X y Y es cualquier real. Entonces aquí uno dice, ok, voy a tratar de escribir estos como un múltiplo de X, algo por X, ¿verdad? Un vector por X y más un vector por Y. Entonces lo puedo escribir así, como X por 1, 0, 1, más Y por 0, 1, 1, ¿verdad? Donde X y Y son cualquier real, ¿no? ¿Por qué? Pues verificamos, X por 1 me da X, ¿verdad? Y por 0 me da 0, entonces X más 0, X, ¿verdad? X por 0, 0. Y por 1, Y, que es la que me queda aquí. Perdón, X por 1, X, ¿verdad? Más Y por 1, Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es igual al espacio generado por 1, 0, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? ¿Son LI? Sí. Este no es múltiplo de este. Entonces, si este fuera el espacio solución de algún sistema, entonces estos dos vectores formarían una base, ¿verdad? Porque generan el espacio y son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas se hacen ahí de manera similar, ¿verdad? Viendo cómo es la solución del sistema, y no es necesario irlo a hacer a mano, ¿verdad? Podemos aprovecharnos ahí de los programas o calculadoras, tomar la solución y escribir los vectores de esa manera, ¿verdad? Como un vector o múltiplos de un vector más múltiplos de otro vector, ¿verdad? Que eso siempre se puede hacer. Es nada más una cuestión de práctica. Lo demás acá son pues ya problemas más de demostraciones. Podríamos ver algunos. Vamos a ver, déjame ver alguno que sepa que no tiene tanto trabajo. Sí, H y K, dos subespacios, tales que uno está contenido del otro. La dimensión de H es la de K, demuestra que son iguales. Veamos a ver, creo que eso no tiene mucho trabajo. Ese 38. Ok, veamos qué es lo que tenemos. Tenemos H y K, dice, son dos subespacios de B. Voy a anotar eso como en forma abreviada. H y K son subespacios de un espacio vectorial más grande B, ¿verdad? H está contenido en K.
H es subconjunto de K, ¿verdad? O sea que tendríamos una situación algo así, ¿verdad? Aquí B, H sería el más pequeño y K por aquí, ¿verdad? H y K. Podrían ser iguales, que de hecho según las condiciones que dan acá es lo que queremos ver. Y dice la dimensión de H es igual a la dimensión de K menores que infinito. Esto es una forma abreviada de decir que son de dimensión finita, ¿verdad? Dimensión de H es igual a la dimensión de K y esto es menor que infinito, que como les digo, esta notación siempre en matemáticas se buscan formas de escribir de forma abreviada algo que uno utiliza bastante, ¿verdad? En este caso esto es para decir, esto es finito, ¿verdad? Menor que infinito significa es finito. Entonces, estos son como que las hipótesis que nos dan y entonces a partir de todo esto, demuestre que H es igual a K. Demostrar que, hay veces que uno lo escribe así, por demostrar que H es igual a K. Ok, entonces fíjense que queremos comprobar. Bueno, aquí ya me dicen que H está contenido en K. Y hace poco les dije, ¿verdad? Que cuando uno quiere verificar una igualdad de conjuntos, uno verifica que uno está contenido en el otro. Bueno, esto ya me lo dan aquí, no lo tengo que verificar. Y viceversa, ¿verdad? Que K está contenido en H. Entonces, esto es lo que no sé, esto es lo que vamos a tratar de comprobar, que K está contenido en H. Lo único que sabemos es que tienen la misma dimensión, ¿verdad? Y que uno está contenido del otro. Entonces, noten que automáticamente el hecho de que tengan la misma dimensión no me dice que un espacio, ¿verdad? Tiene que ser igual que el otro. Por ejemplo, ahorita veníamos diciendo que en R2, ¿verdad? O bueno, voy a utilizar el dibujo que ya había hecho antes. Acá habíamos dicho que en R2, rectas que pasan por el origen, ¿verdad? Son subespacios y ambos tienen dimensión 1, ¿verdad? Si esta recta se llama L, por ejemplo, entonces la dimensión de L es 1. Si esta recta se llama, voy a poner este L1, y si esta se llama L2, entonces la dimensión de L2 también es 1. Pero no son el mismo espacio, ¿verdad? O sea, el hecho que dos espacios tengan la misma dimensión no implica que los dos espacios sean iguales. Pero ahí me dice que un espacio está contenido en el otro. Entonces esa es como que la condición extra que tenemos aquí, que uno de ellos está contenido en el otro, tienen la misma dimensión, entonces tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupo ver? Ocupo ver que K está contenido en H, porque ya juntando estas dos, entonces obtenemos que van a ser iguales. Entonces, ¿cómo comprueba uno en general que un conjunto está contenido en el otro? Lo que hago es que, y eso lo voy a poner aquí antes de irlo a hacer, esto pasa si solo si yo tomo un A que está en K, un elemento de K, y eso implica que A también está en H, ¿verdad? Esto quiere decir que K esté contenido en H, que si un elemento, ¿verdad? Eh, está en, bueno, aquí es K, si un elemento está en K, entonces también esté en H, entonces eso significaría que K está contenido en H. Así como lo dibujé aquí, pareciera que no, ¿verdad? Pero eso aquí se lo estaba ilustrando lo que me daban aquí como hipótesis, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Consideremos un vector que está en K, ¿verdad? Y bueno, ya que es un vector, llamémosle B. Sea B, ¿verdad? Un vector que está en K. ¿Qué quiero ver? Que ese vector también está en H. Eh, sabemos la parte esta de las dimensiones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo tengo una base para H y tengo una base para K, entonces van a tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Eso es lo que me diría esto de acá. Antes de seguir, veamos los teoremas, porque recuerden, esos teoremas que tenemos ahí, no solo están como, ok, eso es cierto, ya estuvo, me olvido de él. No, si uno lo ve que lo puede utilizar en alguna parte, pues lo utiliza. Veamos si con algún teorema podemos ahorrarnos trabajo ahí. Eh, pues este creo que no me sirve ahí. Vamos a ver estos dos. Dice, suponga que la dimensión de un espacio es tanto y este es un conjunto LI. Entonces, la cantidad de vectores tiene que ser menor o igual que la dimensión.
creo que no me sirve ese ahí también. Quizás fíjense, se preste para utilizarlo ahí, porque tengo H es un subespacio de otro, dice. Son de dimensión finita. Ok, eso lo teníamos ahí. Entonces H tiene que tener dimensión finita y su dimensión... pero ahí no me sirve porque este es un resultado sobre las dimensiones. Y ahí ya me dicen, ¿verdad? Que las dimensiones son iguales. Entonces eh, no me sirve este. De los anteriores, si tengo dos bases, tienen el mismo tamaño. Tampoco. Y este solo es como una forma para ahorrarse la cuestión de ver que los vectores generan al espacio. Entonces pareciera que ninguno de los teoremas me dice algo como para ayudarme a concluir rápido aquí. Entonces, ok, tenemos un vector que está en K y queremos ver, ¿verdad?, que ese vector también está en H. Entonces, bueno, ni modo, tenemos que trabajar con las definiciones. Sabemos que la dimensión de H es igual a la dimensión de K. Entonces, digamos, sea, llamémosle B1, B2, hasta Bn, ¿verdad? Una base para H, base de H. Y como sí sabemos, a ver, Moisés. Ahí tenía un teorema que mencionaba que las dimensiones de H, perdón, de los dos son iguales. Pero aquí ya nos dan eso, ¿verdad? Y entonces no es útil ese teorema acá porque aquí ya me dan como dato, las dimensiones son iguales. Si el problema me preguntara, demuestre que las dimensiones son iguales, entonces ahí sí, ¿verdad? Me serviría el teorema, pero no es tanto lo que me preguntan, ¿verdad? Me preguntan ver que estos espacios son iguales, ¿verdad? Entonces, según vimos ahí, en los teoremas ninguno concluye algo así, ¿verdad? El teorema ese de las dimensiones me serviría si a mí me preguntaran esto, ¿verdad? Verifique que las dimensiones son iguales. Y si me preguntaran eso, quizás ese teorema entonces hubiese sido útil aquí, ¿verdad? Pero bueno, no. Entonces lo que vamos a hacer es un argumento de tratar de utilizar el hecho de que la dimensión es igual, ¿verdad? Para ver que un vector está en el otro conjunto también. Consideremos entonces, llamémosle U1, U2, y como ya sabemos que la dimensión es igual, entonces van a haber n también, ¿verdad? Vectores en una base de K, ¿verdad? Base de K. Entonces, yo quiero ver que este vector que tomé en K también tiene que estar en H. Entonces yo lo que quisiera ver es, ok, si va a estar en H, tiene que ser que se puede escribir como combinación lineal de los vectores que están en la base de H, ¿verdad? Eso es lo que quisiera concluir, ¿verdad? Luis. Sí, hay un resultado que del teorema 5.5.1 creo que nos puede ayudar ahí. A ver. Que dice que existe un conjunto único de escalares. Sí, claro, eso sí lo vamos a utilizar, ¿verdad? Eso es lo que les decía, que me ahorra por lo menos la parte de chequear que generan, ¿verdad? Pero esto, de hecho, se utiliza más como para, yo quiero ver si algo es una base, me puedo ahorrar la parte de esa de generar. Pero sí, implícitamente ahí vamos a utilizar el hecho de que se pueden escribir como combinaciones lineales, ¿verdad? Eso sí. Ok. Entonces, fíjense, de hecho sí, a eso es lo que vamos a querer llegar. Yo quiero llegar a que este vector B también esté en H. Entonces, para ello, vamos a tratar de escribirlo como combinación lineal de los vectores que forman una base de H. Entonces, por ahora solo sé que está en K. Ok, entonces como está en K, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos U, ¿verdad? Entonces B lo puedo escribir como C1 por 1, ¿verdad? Y solo voy a poner el primero y el último. Hasta un Cn por Un, ¿verdad? Y estos son vectores que están en la base, ¿verdad? De K, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Uno, vamos a ver. Solo sé que son elementos de K. Todavía no puedo decir si son elementos de H, como para decir, ok, si ya supiera que estos son, por alguna razón, elementos de H, los podría escribir como combinación lineal de estos.
Déjeme pensar. Yo creo que aquí va a tocar más bien irnos por un argumento de contradicción, porque así directamente no se ve, solo utilizando las definiciones. Mhm. Sí, así directamente no vamos a llegar a nada. O suponer que tienen dimensión diferente, ¿va? Llegar a que tienen igual dimensión también, ¿va? ¿No? Pero, Sí, lo que pasa es que recuerden que la estrategia, según les hablaba ayer, es que uno de repente tiene una proposición A y quiere comprobar que A implica B, ¿verdad? Entonces lo que puede hacer uno es negar lo que quiere probar, esto, ¿verdad? Y buscar que eso me va a negar lo que tenía como hipótesis, ¿verdad? Entonces lo que podría negar aquí es que esto es falso, ¿verdad? Que K no está contenido en H, ¿verdad? Y bueno, creo que fue Mario, ¿verdad? Que dijo eso. Sí, entonces fíjense, esta es como que casi siempre uno intenta, voy a intentar irme directamente con las definiciones. Si veo que no voy a llegar a nada, fíjense que acá yo no puedo decir nada más porque U1 es un vector que está en la base de K y yo aquí simplemente sé, ¿verdad? Que la dimensión de H es la misma de K. No tengo una manera, por ejemplo, de relacionar este 1 con esto B, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que quiero llegar. Yo quisiera llegar a que esto lo puedo escribir, no necesariamente con los mismos escalares, ¿verdad? Como un D1 por B1 más, y así, ¿verdad? DN con BN. Entonces creo que tenemos que buscar alguna contradicción, ¿verdad? Asumir que esto no es cierto, ¿verdad? Y buscar entonces algún problema con alguna de las hipótesis que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a suponer lo contrario, suponer que no, ¿verdad? Que no es cierto que K está contenido en H. Y déjeme tratar de anticipar para no estar ahí escribiendo de balde. Ok, para buscar la estrategia antes de ponerme a escribir. Si no... Sí, yo creo que así se va, fíjense directamente. Si suponemos lo contrario sería que pasa al revés, ¿verdad? Que H está contenido en K, al revés, ¿verdad? Que H está contenido en K. Eh, entonces, ¿qué diríamos? Esto implicaría, y fíjense, vamos a decir lo que es estrictamente, que H está contenido en K, o sea que está así como en el dibujo que tenemos acá, ¿verdad? Que estrictamente H es más pequeño que K. Entonces, eso implicaría pues que existe algún punto aquí, ¿verdad? Que está en K y que no está en H. Y más aún, ahí sí, por uno de los teoremas anteriores, eso implicaría, ¿verdad? Que la dimensión de H sería estrictamente menor que la dimensión de K. Y fíjense, aquí es importante lo de decir estrictamente menor. ¿Por qué estrictamente menor? El teorema ya me decía, si H está contenido, aquí en la presentación, eh, acá. No. Sí, este de acá abajo. Si H es un subespacio de B, ¿verdad? Aquí fíjense que no especifica. Si es un subespacio, podría ser que sea el mismo, ¿verdad? Si es el mismo, entonces las dimensiones van a ser iguales. Y por eso aquí incluye la posibilidad de que sea igual, ¿verdad? Entonces ahí estoy asumiendo que H está contenido en K y está contenido propiamente, ¿verdad? Cuando uno le pone así, es como que está dando la opción a que sean iguales, ¿verdad? Y de hecho hay algunos libros sí, algunos autores que son más específicos y dicen así, que esté contenido en K, pero que sea distinto de K, ¿verdad? Si eso pasa, entonces por ese teorema, la dimensión de H sería la dimensión de K, ¿verdad? Pero una de las hipótesis me dice acá que la dimensión de H es igual a la dimensión de K y automáticamente pues tendríamos una contradicción, ¿verdad? Con el hecho, ¿verdad?, de que la dimensión de H es igual a la dimensión de K. O sea que directamente con una contradicción sale ahí, ¿verdad? Mario.
Entonces, el único subconjunto de un espacio vectorial que tiene la misma dimensión es el mismo. Si es subconjunto propio, sí, ¿verdad? O sea, propio significa, así como en el dibujo, ¿verdad? Que existen otros elementos aquí afuera, ¿verdad? Entonces, si se da eso, ¿verdad? Entonces sí, la dimensión de H tiene que ser estrictamente menor que la dimensión de K, ¿verdad? Yo creo que por lo menos yo no lo mencioné aquí en la presentación, pero déjenme ver aquí en la sección, en el libro. Han de hacer algún comentario, creo yo, sobre eso. ¿Tiene algunas consecuencias? O sea que solo hablan aquí de algunos ejemplos. De hecho, fíjense que acá en el ejemplo hablan bastante de eso, de que el subespacio sea propio, o sea que sea estrictamente más pequeño que el espacio, entonces las dimensiones tienen que ser menores, ¿verdad? Aquí hablan, por ejemplo, en este caso R3, que tiene dimensión 3. Ok, va a haber un espacio que solo tiene al 0, que es el de dimensión 0. Es posible, no necesariamente, es posible que hayan espacios de dimensión 1, espacios de dimensión 2 y espacios de dimensión 3. El de dimensión 3 es todo el mismo, o sea que es el otro que les dije que sale como gratis, ¿verdad? Entonces uno se pone a buscar, voy a ver si hay espacios de dimensión 1 o espacios de dimensión 2, ¿verdad? Y aquí siguen, ¿verdad? Con esos argumentos y mucho tiene que ver eso, ¿verdad? Que si un conjunto, ¿verdad? Es más pequeño estrictamente que el otro, o sea, el otro tiene más elementos vistos como espacios vectoriales, entonces tiene que ser necesariamente que en las dimensiones también haya esa misma relación, ¿verdad? Pero, ojo, eso solo funciona cuando la dimensión es finita, ¿verdad? Porque en el caso infinito, y aquí mismo creo que por alguna parte está, bueno, no recuerdo, pero hay una parte que, por ejemplo, ahí mencionan que los polinomios, por ejemplo, solo considerados en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Pero el conjunto de todos los polinomios es un subconjunto de las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Pero ahí se comprueba que este es de dimensión infinita, ¿verdad? La dimensión de este es infinita y la dimensión de este también es infinita, ¿verdad? Y son estrictamente, o sea, uno es un subespacio propio de él, ¿verdad? O sea que lo escribiríamos así, ¿verdad? Este está contenido en este y son distintos, ¿verdad? O sea, como diagrama de Venn, los polinomios estos están aquí, ¿verdad? Y las funciones continuas, hay algunas funciones continuas, ¿verdad? Que no son polinomios, o sea que este conjunto es más grande, ¿verdad? Uno es más grande que el otro estrictamente, pero las dimensiones son iguales. Pero eso solo puede pasar cuando son de dimensión infinita. Si son de dimensión finita y uno es estrictamente más pequeño que el otro, entonces eso como que hace que fuerza, ¿verdad? Que el otro espacio tenga dimensión más grande que el anterior, porque va a haber por lo menos un vector que no se va a poder generar con los vectores de la base de aquí, ¿verdad? O sea que ya tengo que agregarlo para construir una base para el otro espacio, ¿verdad? Y por ahí va más o menos la idea de por qué se da esa relación. Entonces, fíjense, esto que dice aquí es lo típico que a uno le pasa cuando uno quiere comprobar algo. Ok, primero veo los teoremas. Si yo veo que algún teorema me va a ayudar, bueno, trato de utilizarlo, el teorema que veo que tiene relación con lo que tenemos y trato de aplicarlo, ¿verdad? Si no, entonces uno se va a las definiciones. Ok, yo solo sé que los dos tienen la misma dimensión, pues puedo decir una base para uno, una base para el otro. Como tienen la misma dimensión, pues tienen la misma cantidad de vectores. Y no necesariamente son los mismos, ¿verdad? Por eso unos los llamé B, otros los llamé U. Pero de ahí, pues no, a pesar de que tenemos varias hipótesis aquí, no podemos decir nada más, ¿verdad? Y entonces decimos, ok, no, la estrategia directa se le llama, como de hacer una prueba directa, no me funciona acá, ¿verdad? Entonces voy a buscar alguna alternativa. La primera normalmente es esa de ir por contradicción. Y pues hay otros tipos de estrategia, ahí es donde les digo que considerar libros como esos de lógica matemática o matemáticas discretas, o específicamente libros de demostraciones matemáticas,
le pueden dar a uno como más ideas, como qué otras cosas se podrían comprobar, ¿verdad? Fíjense que ya me pasé bastante de a la hora que normalmente le doy receso, entonces yo creo que nos vamos a ir de un solo, vamos a continuar y en todo caso esos minutos de receso, pues vamos a tomar el final. Aunque uno de profesor al final se emociona, ¿verdad? Y no da esos minutitos, ¿verdad? Pero bueno, voy a continuar, creo que ahorita no vale la pena parar. Fíjense, aquí hay un montón de problemas de demostración. Aquí recuerden, yo les recomiendo, no les sugiero, ¿verdad? Específicamente hagan tal problema de demostración porque hay algunos que se complican más que otros, pero yo sí les sugiero que ustedes agarren uno que ustedes digan, ok, este se mira, yo creo que este lo puedo hacer, voy a intentar, ¿verdad? No me salió, me pueden preguntar, recuerden, bueno, voy a probar otro, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Es bueno como ponerse a practicar, ¿verdad? Y convencerse, me salió, yo estoy seguro que lo demostré y estoy seguro que está bueno, ¿verdad? O sea, la demostración en teoría es una herramienta que le sirve al matemático para convencerse de que algo es verdadero. Y no es como que, claro, cuando uno está estudiante, pues uno puede estar convencido, pero tenía algún argumento erróneo, ¿verdad? Eso puede pasar. Pero pues al final lo que se quiere es que uno solo se convenza de que tal cosa es verdadera, ¿no? Mario. Inge, solo una pregunta. Si Ujú. en el problema anterior hubiéramos dicho, en donde estábamos con los conjuntos, Sí. si puede poner la imagen. En la anterior, ahí, donde usted tiene el signo de interrogación que tachó, si hubiéramos dicho que K no está contenido, o sea, hubiéramos hecho eso como negación, K no está contenido propiamente en H, eso influye o causa directamente que H está contenido en K. Y de ahí partimos, que se repite todo lo que te De dice. las demás deducciones. Ajá. Ujú. Eh, Fíjense, aquí por la relación que tenemos, realmente el hecho de que un conjunto no esté contenido en el otro, pues podría ser, ¿verdad? Que sean disjuntos totalmente, ¿verdad? Que H esté aquí, ¿verdad? Y K esté acá, ¿verdad? Eh, pero así como lo que queremos demostrar al final, ¿verdad? Es que se dé la igualdad. Si se va a dar la igualdad, pues es que uno va a estar contenido en el otro y viceversa, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso es que decimos que negar esto, pues implica que se da al revés, ¿verdad? La situación. Aunque de repente, fíjense que habría que considerar ese caso. Si fueran totalmente disjuntos, ¿qué pasaría? Eh, Déjeme pensar si hay algo aquí que me obligue a decir que negar esto, o sea que H esté contenido propiamente en K. Mm, la verdad, no. Pero es que aquí me decían, ¿verdad? Era una hipótesis que H estaba contenido en K. Yo creo que esto me obliga así a considerar que eso pasa y no considerar esta opción, ¿verdad? O sea, sí teníamos como hecho esta situación, ¿verdad? Entonces asumimos que K está contenido en H, pero ya suponiendo que esto se cumple, entonces lo que puede pasar es que H esté contenido, pero propiamente en K, ¿verdad? Y esto no se violaría, ¿verdad? Asumiendo esto. O sea, esto de que la contenencia es una relación que se parece un poco a lo de el menor o igual. Y cuando uno dice A menor o igual que B, recuerden que esto significa que A es menor que B o que A es igual a B, ¿verdad? Dos posibilidades. Entonces, similar pasa ahí cuando uno dice que un conjunto está contenido en otro, pues puede ser que esté contenido propiamente en él, ¿verdad? Que sean distintos, o puede ser que A sea exactamente igual a B, ¿verdad? Entonces, se parecen, ¿verdad? Las relaciones, ¿verdad? La menor o igual con estar contenido en otro conjunto, ¿no? Entonces, el hecho de que aquí ya me decían como hipótesis que H estaba contenido en K, pues como para no violar eso, ¿verdad? Entonces, lo que dijimos aquí es, si suponemos lo contrario, bueno, es que H está contenido, pero propiamente en K, ¿verdad? Y eso me llevó
a la contradicción con la hipótesis esa de las dimensiones, ¿verdad? Y eso también me dice, no considere esta opción, ¿verdad? Porque H tiene que estar contenido en K, o sea, o son iguales o está contenido propiamente en K, ¿verdad? No sé si eso contesta lo que preguntabas. Bueno, es que no, lo que yo le preguntaba es Ujú, si yo al decir que K no está contenido propiamente en H, ujú, eso provoca inmediatamente de que H esté contenido en K. ujú, No necesariamente propiamente porque ya hemos dicho que no son iguales anteriormente. ujú, ujú. Y tampoco está la opción de que sean disjuntos por... Sí, entonces fíjate que Claro. ya entendí lo que querés decir. Entonces, si consideramos las dos opciones, Llegar a lo que usted inició, ujú, ujú. pero llegar por otro lado. Sí, ahí entonces como para añadir, pero está bien el comentario, podría ser esta o esta, ¿verdad? Que sean iguales o que esté contenido en K. Pero si fueran iguales, eso era lo que queríamos comprobar. Entonces no, ahí terminamos, ¿verdad? Entonces como que nos centramos en el caso en que no, ¿verdad? Y bueno, llegamos a una contradicción y al final resulta que son iguales también, ¿verdad? ¿Sí? El hecho de que las dimensiones sean iguales no implica que necesariamente son iguales. No, ¿verdad? Ángulos. Por eso les daba este ejemplo de aquí, ¿verdad? Cualquier recta en R2 que pasa por el origen son espacios de dimensión 1. Cualquier par de rectas que pasan por el origen. ¿Cuántas hay? Infinitas. Entonces el hecho de que la dimensión sea la misma no implica que sean el mismo espacio, ¿verdad? Y ahí en el dibujo también se ve que incluso podrían tener mismos elementos, tener la misma dimensión, pero no ser el mismo. Eh, bueno, sí puede pasar, porque aquí lo que tienen es el cero, ¿verdad? En común. Pero en este caso en particular, si tienen otro vector en común, tiene que ser ahí sí tendrían que ser la misma, ¿verdad? Por lo menos en este caso, ¿verdad? Sí, en ese caso, pero Ujú. en Pero general sí, tienen... en general sí puede pasar por ejemplo, bueno, ese es un poquito difícil de ilustrar, pero vamos a ver si me sale. En R3 puede ocurrir que tengamos, por ejemplo, un plano, ¿verdad? Tiene que pasar por el origen, ¿verdad? El plano, tiene que pasar por aquí. Y que hay una recta que esté como que sobre el plano y que también pase por el origen. Entonces la recta esta está contenida totalmente en el plano, ¿verdad? Y tiene como que más vectores en común. Lo que sí es que la recta tiene dimensión 1, ¿verdad? Y el plano tiene dimensión 2, ¿verdad? Entonces, Pero si toma otro plano que pase por esa segunda recta que dibujó, ujú, ambos planos tienen la misma dimensión 2 ujú, y tienen un conjunto infinito de vectores. de vectores en común. Sí, está bien. Okay. Sí, eso sí se ilustra. Sí. Pero el conjunto en común, eh, lo que quiero decir es que no puede ser un plano también, man. O sea, si es otro plano, tendrían que ser el mismo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Aquí fíjense que esta sección no la voy a trabajar completamente. Aquí es una cuestión que trata de un montón de cálculos y solo me voy a centrar en algunas cosas. Recuerden que nosotros ya sabemos que los espacios vectoriales pues tienen, bueno, de hecho no lo sabemos todavía, estamos asumiendo. Y aquí en la sección, creo que es 5.8, 5.9, déjenme adelantar así rapidito. Ta, 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 ta. Sí, 5.8 es acá. En esta sección, fíjense por aquí, teorema, no es este. Todo espacio vectorial tiene una base y lo demuestran aquí, ¿verdad? O sea que no es algo que realmente se puede asumir, solo que esto utiliza bastantes ideas bastante teóricas de matemáticas. Lo vamos a analizar esto. Pero realmente, fíjense que nosotros en todo lo que hemos trabajado hasta ahora, estamos como asumiendo que eso es cierto, ¿verdad? Que si yo tengo un espacio vectorial, automáticamente puedo decir que tiene una base. Lo estamos asumiendo. Realmente no podemos asumirlo. A nosotros solo nos definieron, ¿verdad? Base.
pero en ninguna parte nos dice, cualquier espacio va a tener una base, ¿verdad? Lo estamos asumiendo, pero aquí se demuestra. De hecho, aquí mencionan el libro ese que les mencionaba yo la vez pasada también, ¿verdad? De teoría de conjuntos, que tiene bastantes cosas así de estas que son bastantes teóricas. Pero bueno, les decía que de esa sección lo que nos va a interesar nada más es la notación que establecen ahí. Déjenme ir a la parte crucial. Por aquí se ilustra bastante porque estas notaciones de bases en algunos libros utilizan una, en otros libros utilizan otras, entonces es bueno aclarar qué significan o cómo se representan en el libro que uno está utilizando. Fíjense, suponemos que tenemos un espacio vectorial y que tenemos dos bases, ¿verdad? Una base B1 y otra base B2, ¿verdad? Distinta, ¿verdad? B1 distinta de B2. Entonces, si uno toma un vector cualquiera, ¿verdad? B, lo puede escribir de manera única como combinación lineal, ¿verdad? De los vectores de B1, digamos así, ¿verdad? A1 por B1, solo voy a poner el último, primero y el último. Asumimos que la dimensión es n, ¿verdad? Y lo mismo con los vectores de B2, digamos que son U's, ¿verdad? Y existen otras constantes, llamémosle B's, ¿verdad? O 1, ¿verdad? Y así. Y otra, ¿verdad? Bn hasta Un, ¿verdad? Y estos los de B2, ¿verdad? Y estos los de B1. ¿Qué pasa? En general, pues, esta representación, como es única aquí, ¿verdad? En general va a ser diferente que esta representación, ¿verdad? Por ejemplo, un caso sencillo, ¿verdad? Es si nos vamos a R2, ¿verdad? Y tomamos como B1, ¿verdad? La base canónica. Y B2, cualquier otra base, ¿verdad? B2 que sea, digamos que siempre tiene 1, 0, pero que el otro vector es ya no 0, 1, sino 0, 2. Bueno, un ejemplo fácil, ¿verdad? De una base. Entonces, yo puedo tomar cualquier vector, ¿verdad? Digamos, el vector X igual a 1,1, ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, este 1,1 yo lo puedo escribir en términos de la base B1, ¿verdad? Y entonces se escribiría así, ¿verdad? Como 1 por 1,0 más 1 por, o sea, los escalares serían 1 y 1, ¿verdad? En este caso. Pero también lo puedo escribir en términos de la base B2, ¿verdad? El escalar, el primer escalar, pues me va a funcionar el mismo, pero el otro ya no, ¿verdad? Porque si uso 1 por 0,2, ya no me va a dar 1, 1. Entonces el que me va a funcionar va a ser un medio, ¿verdad? 0, 1. Entonces fíjense que estas dos representaciones distintas, ¿verdad? Me dan el mismo vector. Entonces como que conviene tener una notación, ¿verdad? 0,2. ¿Perdón? Disculpe, Sí, 0,2. Sí, 0,2. Como que conviene tener una simbología para diferenciar esto con esto, ¿verdad? En general. O sea, de repente en una demostración yo ocupo en general decir, ok, tengo una base B1, una base B2, entonces, ¿cómo denoto la representación del vector tal, ¿verdad? En términos de la base B1. Bueno, ahí en el libro la notación que utilizan corchete, ¿verdad? Y aquí como subíndice la base, ¿verdad? Y esto lo que representa es el vector X escrito en términos de la base B1, ¿verdad? Y similarmente, ¿verdad? Esta de acá, entonces sería el vector X, ¿verdad? Escrito en términos de la base B2. Y más aún, fíjense que estos de acá son los que normalmente nosotros le llamamos coordenadas del vector. Y entonces, en esta notación, aquí nosotros diríamos, ok, las coordenadas del vector X en términos de la base B1 son 1, 1, ¿verdad? O sea, esto sería 1,1. Las coordenadas del vector X en términos de la base B2 son estas de acá, 1, ¿verdad? Y un medio, ¿verdad? Entonces decimos, ok, el vector X escrito en términos de la base B2 tiene coordenadas 1 y un medio, ¿verdad? Entonces, noten que realmente esto lo que representa no es tanto el mismo vector X, ¿verdad? En el caso de la base canónica, sí, ¿verdad? Es el mismo X. Pero en el caso de otra base, pues ya no es que representa el vector 1,1, sino que esto representa
el vector 1,1 en términos de la base B2. O sea que si uno en vez de X escribo el vector, estaríamos diciendo el vector 1,1 escrito, ¿verdad?, en términos de la base B2 tiene coordenadas 1,1 medio, ¿verdad? Ok, esa es una primera notación, ¿verdad? Que representa, ¿verdad?, vectores en términos de otras bases, ¿verdad? Y esto se utiliza de manera general, ¿verdad? No solo para los RN, ya vimos que podemos hablar de bases para polinomios, ¿verdad? Matrices, incluso funciones, ¿verdad? Esa es una de las notaciones que se utiliza. La otra es que aquí fíjense como las bases estas que escogí para este ejemplo son bastante sencillas. Pude decir bastante rápido, el valor de las constantes son tales, ¿verdad? En general, eso no siempre funciona así de fácil, ¿verdad? En general, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? O sea, yo voy a tener un vector X, ¿verdad? Y quiero encontrar escalares, los escalares estos C1, ¿verdad? C2 y así, ¿verdad? Para poder escribir X en términos de la base. Para poder hallar esos Cn, ¿verdad? Si la dimensión del espacio es n, entonces en general lo que voy a tener que resolver es un sistema de n ecuaciones con n variables, ¿verdad? Ese sistema se puede escribir en forma matricial, ¿verdad? Como una matriz A por el vector X, que en este caso tendría los B, ¿verdad? De repente le voy a poner B para que tenga sentido con esto. B, ¿verdad? Igual a X, ¿verdad? Que sería el vector que tiene las componentes del lado derecho. Y entonces para encontrar cuáles son estos C, una forma de hacerlo, ¿verdad?, es encontrando la inversa de la matriz, ¿verdad? Y multiplicándola por el vector X, ¿verdad? Y esta inversa entonces me va a servir para calcular las coordenadas de cualquier vector X, ¿verdad? A eso acá se le llama matriz de transición entre la base tal, ¿verdad?, y la base tal. Y esa matriz la denotan así. En general, fíjense que no necesariamente uno como que está acostumbrado, y eso es porque pues el formato así ha sido, uno está acostumbrado a que uno en todo caso toma un vector de la base canónica, porque siempre escribimos así, ¿verdad?, en términos de la base canónica, y de repente me interesa escribirlo en términos de otra base, ¿verdad? A la base canónica aquí la denotan como ¿verdad? Y entonces a la matriz que pasa vectores de la base canónica a otra base B1, ¿verdad?, que sería como haciendo este proceso, ¿verdad?, se denota así, ¿verdad? A sub E, ¿verdad?, a una base B1, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa cuál es la matriz, ¿verdad?, que pasa vectores de la base canónica a una base B1. ¿Cómo encuentro esa matriz? Haciendo esta inversa, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En general yo puedo venir y encontrar una matriz, ¿verdad?, que me pase vectores de una base B1 a otra base B2. Esto va a tener más procesos porque normalmente, como les digo, uno empieza trabajando con la base canónica, de repente entonces esos vectores los escribo en términos de la base B1 y una vez que los tengo así, entonces los escribo en términos de la base B2. Esto de lo que trataría sería de acá para acá encontrar una inversa de una matriz y de acá para acá encontrar otra inversa de otra matriz. Incluso en las clases de pregrado a uno le enseñan un método que básicamente es como de calcular dos inversas al mismo tiempo. Uno ponía la matriz por acá, ponía otra matriz por acá y lo que me resultara aquí en la tercera parte iba a ser la matriz esa que se le llama matriz de cambio de base. Pero esos procesos ya, como les digo aquí, ya no interesan tanto. En todo caso, pues lo que nos interesa más es saber qué es lo que significan, ¿verdad? Qué es lo que representan realmente. Y entonces, como les digo, no me voy a enfocar tanto. Aquí sí lo hacen porque pues, el libro está presentado como para personas que nunca han tomado nada de álgebra lineal, que pues aquí se asume que no tanto estamos así, ¿verdad? De hecho, yo le puse corchetes allá y aquí en este libro son paréntesis normales que utilizan. O sea que esos corchetes
yo creo que lo saqué de alguno de los otros dos libros. Déjenme ver así rápidamente. Por ejemplo, el de Lang. Vamos a ver este que dice matrices. Creo que las bases deben de estar aquí desde el inicio, sí. Ok, entonces busquemos cómo escriben aquí esas matrices. De hecho, aquí creo que utilizan una notación un poco feíta. O sea que no está por aquí. O no lo vi, déjenme ver. Me parece que en el de Burgos creo que usan así corchetes, creo. Es probable. Espacios de matrices, transformaciones lineales, composiciones. Aquí creo que está. Uy, aquí utilizan una notación bien fea. Ponen las matrices, una como subíndice y la otra como superíndice, ¿verdad? Y la notación para los vectores ponen como subíndice, pero aquí con el vector, ¿verdad? O sea que eso que escribí ahí con corchetes, esto, ahí lo escriben así, X, B1, ¿verdad? Y después que ponen ahí, F, pero es que aquí lo están asociando con una transformación lineal. Sí, de hecho aquí el contexto es un poco diferente. Esto sería de acá. Se pone el vector ahí después. Entonces aquí pondríamos 1, 1. Entonces fíjense, de hecho por eso solo quería meterme a esta parte, solo para mencionar eso de las notaciones. Realmente el problema de cambiar vectores a otras bases, de lo que trates de resolver un sistema, como les he dicho, como casi todo, ¿verdad? En álgebra lineal, de lo que trata es de resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, en este libro no son corchetes y como dice el compañero, probablemente sea en el de Burgos que sí hacen eso. Pero bueno, no lo encuentro aquí rápidamente como para ir a verificar. El punto es que entiendan que dependiendo del autor, un autor utiliza una cosa, otro autor utiliza otra cosa. Entonces lo que quería mencionar era que este autor pues utiliza esta como notación para representar vectores en términos de una base, ¿verdad? Y utiliza esta notación para representar matrices de cambio de base. Más adelante, cuando hablemos de transformaciones lineales, vamos a ver que estas van a tener como que un papel ahí, pero solo para que entiendan de qué realmente trata la cosa, quiero hacer por lo menos un ejemplo de los que le dicen a uno cambie el vector en términos de otra base, ¿verdad? Escriba, dice XY en R2 en términos de la base dada. Y aquí en R3 lo hacen para polinomios. Suponga, dice que X está en la base B1 y es esto, donde B1 es esta matriz. Escriba X en términos de la base B2. Creo que con esto podemos ilustrar como que un poco de todo ahí. Entonces, fíjense, veamos este caso. Tenemos un vector, dice X, que en términos de la base B1 se escribe así. X en términos de la base B1 es... voy a anotar el número para no confundirme, 22. Acá. Creo que esto ya no lo ocupamos, lo voy a cerrar. Entonces es menos 6, menos 3. Menos 6, menos 3. Y me dicen la base B1 es tal. Es esta acá. No es una base, no es la canónica, es otra base, ¿verdad? Menos 2, 3, menos 5, menos 1. Menos 2, 3, menos 5, menos 1. Ok, vamos a ver si lo copié bien. Menos 2, 3, menos 5, menos 1. ¿No? Sí. Escriba, dice X en términos de la base B2. B2, queremos X en términos de la base B2. Esto es lo que me piden. Donde B2 es menos 2, 2,
Aquí debe haber un error, es lo que les digo, que este libro tiene varios errores, porque esto no es base, ¿verdad? De R2. Entonces vamos a cambiar uno ahí para que sí sea base. Menos 2, 2, pongámosle menos 2, 1 aquí. Ya este sí no es múltiplo del otro, entonces esto sí es una base. Es lo que les digo, que este libro tiene varios errores así, que si se fijan parecen errores como de taipeo, ¿verdad? Pero genera problemas porque incluso en las respuestas del libro hay cosas así, ¿verdad? Entonces, de hecho alguien me preguntaba hoy, creo, ¿verdad? Que habían hecho un ejercicio y le decía otra cosa y pues como que estaba seguro que estaba bien, ¿verdad? Hay veces que hay errores así también en las respuestas, aunque hay algunos que no son errores de taipeo, ¿verdad? Si digamos que la pregunta que hace el libro es verdadero o falso, pues no es un error tanto de taipeo decir que es falso, ¿verdad? Algo. Entonces, hay algunos que realmente a saber por qué están así. Pero bueno, la temática que maneja el libro sí es buena y por lo menos, pues por eso lo escogemos. Y que el libro, pues por alguna razón es bastante famoso también. Y no sé, siempre quedo yo con la duda de buscar el libro, la versión en inglés y ver si tiene cosas así también, ¿verdad? Pero bueno, nunca me he dado el tiempo para verificar eso. Ok, entonces fíjense, ¿qué significa que X escrito en la base B1 es este de acá? Ah, bueno, entonces ahí lo que hacemos es recordar lo que les dije aquí, ¿verdad? ¿Qué significa la notación? X en términos, por ejemplo, aquí de la base B2 significa que estos dos son los escalares, ¿verdad? Que salen de escribir ese vector en términos de los vectores de la base, ¿verdad? Entonces, aquí solo para recordarlo, ¿verdad? Esto de acá significa que el vector X, que no sabemos cuál es, llamémosle que tiene coordenadas X, Y porque estamos en R2, que X, Y, ¿verdad? Se puede escribir como menos 6 por menos 2,3, ¿verdad? Más menos sería menos 3, ¿verdad? Menos 5, menos 1, ¿verdad? O sea que yo de aquí yo puedo sacar el vector X, ¿verdad? Sería entonces 12, ¿verdad? Aquí abajo, 6 por 3 menos 18. Menos, pongámosle más. Menos sería 15, ¿verdad? 3 por 5, 15. 3 por 1, 3, ¿verdad? Y entonces, simplificando más, sería 27, ¿verdad? Y menos 18 más 3, menos 15, ¿verdad? O sea que el vector X, Y es 27, menos 15. Lo quiero en términos de la base B2. Entonces ocupo los escalares que escriben a este vector, llamémosles A y B, en términos de esos otros dos vectores, ¿verdad? B por menos 2,1, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a tratar esto? De resolver un sistema de ecuaciones, en este caso de 2 por 2. Dependiendo de la dimensión del espacio, pues eso se va a poner, se puede poner más largo, ¿verdad? Y acá entonces, esto me va a generar las ecuaciones, menos 2a, ¿verdad? Menos 2b igual a 27 y 2a, ¿verdad? Más b igual a menos 15, ¿verdad? Encuentro A y B y eso me va a dar entonces el vector escrito en términos de la base B2. De paso, de aquí noten que este sistema yo lo puedo escribir en forma matricial como menos 2, menos 2, 2, 1, menos 2, ¿verdad? 2, 1 por el vector AB, ¿verdad? Y en el lado derecho, 27 menos 15, ¿verdad? 27 menos 15, ¿no? Entonces, a la matriz esa que se le llama matriz de transición, ¿verdad? Para escribir vectores de una base a la otra, esa matriz que aquí se denotaría como la matriz que me toma vectores de la base canónica, que ahí en el libro la están denotando como E, y me va a regresar como resultado vectores de la base esta B2, ¿verdad? Sería la inversa de esta matriz, ¿verdad? Menos 2, 2, 1, ¿verdad? La inversa de esto. ¿Y qué es lo que significa? Que cuando yo multiplique un vector, por ejemplo, el vector X, Y, que es el que nosotros tenemos ahí, digamos, ¿cuál era?
27 menos 15, ¿verdad? En la base canónica, 27 menos 15. Recuerden que esto representa, es una notación un poco fea, ¿verdad? Pero esto representa una matriz. Entonces, esa matriz, que es esta, ¿verdad? Multiplicada por este vector, lo que me va a regresar es lo que me están pidiendo ahí, las coordenadas del vector en términos de la base nueva, ¿verdad? De la base B2, ¿verdad? Y hay veces que le piden a uno, esto, como le digo, habría que irlo a calcular esta inversa. Una vez que la calculo, multiplico por este vector y eso me va a dar las coordenadas que me están pidiendo ahí. A veces le piden a uno, dígame cuál es la matriz que pasa vectores de la base B1 a la base B2. Entonces ahí es de realizar dos veces este proceso, calcular dos inversas y uno dice, ok, si yo tomo un vector de la base canónica y lo voy a pasar a la base B1, de aquí voy a hallar una inversa, podríamos llamarle A inversa. Y luego entonces a lo que me quedó lo voy a pasar a la base B2. Entonces aquí voy a hallar otra inversa, la podríamos llamar B inversa. Entonces esta de acá va a ser la multiplicación, creo que aquí el orden es al revés, no recuerdo bien, ya voy a checar ahí en el libro. Sería B inversa por A inversa, ¿verdad? O sea, para calcular esta matriz, calculo la matriz que pasa vectores de la base E a la base B1 y después la matriz que pasa vectores de la base B1 a la base B2. Y la matriz que pasa vectores de B1 a B2 es el producto de estas dos matrices. Y solo déjenme verificar, creo que es en este orden. Déjame ver. O parece que es al revés, pero déjenme ver qué dicen aquí en el libro. A inversa, esa es la matriz de la que estábamos hablando. Déjenme ver dónde estaba eso. Solo quiero asegurarme de ese orden. Por aquí. De B1 a B2. Entonces, la inversa de la matriz de B2 a E. Déjame ver aquí. De E a B2. Sí, es al revés. Es al revés. Eso es una cuestión de ponerse a, cuando uno hace los ejercicios así en concreto, uno ve ahí y después generalizar, uno ve cuál es el orden que conviene. Pero según lo que veo ahí, tiene que ser al revés. A inversa por B inversa, ¿no? Ok. Pero bueno, como les digo, no nos queremos meter tanto a esos detalles de hacer ese montón de cálculos ahí. Realmente eso solo es estar resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, como casi todo acá. O sea, calculando inversa, ¿verdad? De matrices y en los casos, pues, de dimensiones un poco grandes, por ejemplo, en R4, o polinomios de grado menor o igual que 3, o matrices de 2 por 2, pues ya ahí se vuelve un poco largo, ¿verdad? Ese tipo de proceso. Solo entienda entonces, y con eso nos quedamos en esa sección, que a lo que se le llama, a estos vectores se le llaman los vectores, ¿verdad? O el vector X en términos de la base B1, ¿verdad? ¿Qué significa? Ah, bueno, pues la base B1 tiene sus vectores ahí, ¿verdad? Y estas dos son las constantes o los escalares, ¿verdad? Que escriben a ese vector en términos de la base, ¿verdad? Y a esto se le llama como normalmente se le llama coordenadas, solo que coordenadas en términos de la base correspondiente, ¿verdad? Esto que nosotros escribimos normalmente son las coordenadas en términos de la base canónica, aunque a nosotros no nos decían eso, ¿verdad? Simplemente nos decían, ok, en R2 los puntos están representados por una coordenada en X, una coordenada en Y. Y eso es todo, ¿verdad? No nos decían, esto es la representación en la base canónica de un punto. Se imaginan, ¿verdad? Ahí en la escuela que le presentan a uno esto, que nos dijeran todos esos términos, pues no tiene como que sentido, ¿verdad? Entonces, la representación normal que nosotros conocemos para vectores, ¿verdad? Es la representación en la base canónica. Lo mismo para los polinomios, lo mismo para las matrices. O sea, cuando uno escribe un polinomio así, 1 más x al cuadrado, entonces los coeficientes, esto, ¿verdad? 1, 1, 1, serían las coordenadas de este vector, ¿verdad? En términos de la base canónica, ¿verdad?
y podríamos tener otra base. Ya vimos que hay ejercicios que me dicen, ok, esta otra, ¿verdad? Me la voy a inventar, pero creo que así habíamos hecho un ejercicio anterior. Esta también es una base para polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces a uno le podrían preguntar, escríbame este polinomio, 1 más x al cuadrado, en términos de esta otra base, llamémosle b, ¿verdad? En términos de b. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo las tres constantes, ¿verdad? Tal que esta constante por 1, ¿verdad? Más la segunda constante por 1 más x, ¿verdad? Más la tercera constante, y de hecho voy a quitar este igual de aquí. Tal que esto, ¿verdad? Otra constante, 1 más x al cuadrado, y que esto sea igual al vector que tenemos, ¿verdad? A 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, realmente este vector va a ser ABC, lo que va a tener, va a ser las componentes ABC. Fíjense que esto se ve un poco extraño, pero ahí más adelante vamos a ver que a pesar de que, o vamos a ver, déjenme pensar antes de decirles lo que les voy a decir. No, voy a ver porque eso también tiene como que de libro en libro lo hacen de distinta manera. Déjenme ver si hacen un ejemplo aquí con polinomios. Mm, no, pero es que me fui. Solo preguntan si son LI. No, sí hacen eso. Fíjense, aquí dicen, este polinomio en términos de la base B1 es igual a esto. O sea, lo igualan a un vector de R3. Eso realmente es anticiparse a algo que vamos a ver más adelante, que, por ejemplo, los polinomios de grado menor o igual que 2, pues tienen dimensión 3, ya lo habíamos dicho antes, y pues R3 tiene dimensión 3. Entonces, como que digamos, tiene su sentido pensar en que tienen ciertas similitudes, ¿verdad? Y de hecho, más adelante vamos a comprobar que prácticamente son la misma cosa. Entonces, que no es raro decir que la representación de un polinomio en cierta base la podemos hacer como en términos de un vector en R3, ¿verdad? La otra forma es decir, el vector se puede escribir como A, ¿verdad? Bueno, sería volver a escribir la ecuación realmente. Déjeme ver. O sea, una vez que se hayan encontrado A, B y C, sería de ponerlos aquí, ¿verdad? Y decir, ok, esas tres son las constantes que multiplicadas por los vectores de la base me dan como resultado el vector que tengo, ¿verdad? Pero en esta notación siempre se escriben como que fueran vectores de R2 o R3 según la dimensión que se tiene. Esto realmente en este punto es como una especie de abuso de notación, porque no sabemos realmente qué relación hay entre, por ejemplo, polinomios de grado menor o igual que 2 y vectores de R3, ¿verdad? Pero, pues, por ahora tomémoslo simplemente como una notación, ¿verdad? Y similar pasaría con matrices, ¿verdad? Si de repente tengo una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Y la quiero escribir en términos de una base tal, ¿verdad? Entonces, como aquí la dimensión es 4, ¿verdad? De las matrices de 2 por 2, entonces eso lo puedo escribir, bueno, ahí en el libro lo hacen más como columna, ¿verdad? Entonces eso lo voy a escribir como un vector columna que tiene 4 componentes. Y a esta se le llaman las coordenadas de la matriz tal, ¿verdad? Esta, en términos de la base P, ¿verdad? Bueno, ya estamos casi a las 8, que les dije que al final uno no da los minutos esos, ¿verdad? Que se toma de receso. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o comentario. Déjenme ir escogiendo mientras algunos ejercicios más de práctica. De aquí ya les había dejado, ¿verdad? De esto de las bases. Eh, pero no sé si les había dejado de todos. ¿Alguien me puede recordar? Si no, pues veo aquí. A ver. Ejercicios sugeridos. Por cierto que ahí en la prueba, este Schoology ya tenía días yo de no utilizarlo. Estoy más acostumbrado a Moodle y a Blackboard, que son las que se utilizan más, por lo menos en las universidades de acá. Y tiene un montón de cosas que es bien quisquilloso. Por ejemplo, yo tuve que ponerle manualmente que la prueba, los ejercicios que eran de selección, pues ahí se me fueron algunas notas,
que los ejercicios de selección valieran 12.5 cada uno en vez de 12, porque yo aquí le cambié 1000 veces y esto no, como que así como lo pone uno la primera vez, así se queda. Entonces tuve que cambiar manualmente los valores de las notas y por eso seguramente podrán ver en su cuadro de notas que tengan un valor distinto. De hecho, fíjense, ya que aquí hubo problemas, le voy a poner aquí que ustedes puedan ver los valores que les puse en cada ejercicio. Déjenme ver dónde sería eso. No, tengo que entrar y sería por aquí. Los puntos posibles. Permitir a los estudiantes que vean esto. ¿Sí? Con las respuestas correctas, no, solo le voy a decir que vean cuáles son las respuestas que ustedes dieron. Entonces, supongo que si entran ahorita ahí al vínculo de la prueba, pues les va a mostrar las respuestas que les dieron y cuáles están correctas y cuáles no, ¿verdad? Aunque no les diga la respuesta correcta es tanto, ¿verdad? La mayoría anda bastante bien, promedio 83%, así que no andamos mal. Así que traten de ver ahí, vuelvan a darle clic a la prueba y me imagino que les va a mostrar las respuestas que ustedes dieron, ¿verdad? Pero bueno, lo que quería ver era cuáles les había asignado: 3, 9, 15, 21, 27. Sí les había asignado un poco de todo, ¿verdad? Ah, no, pero eso era la 5, 4. Ok, bueno, entonces aquí mismo le voy a poner de la 5, 5. Pongamos ahí unos cuantos. Ese yo uno de cada uno. Uno de polinomios, 7, 11 de matrices. Dijo el 19. Ajá, hace poco puse aquí 19, ¿verdad? Vamos a incluirlo ahí. Uno de estos, ya que hice uno parecido ahí, aunque este está como automático. Y los tres les dije que estaban directos para hacer 17, 19. 17, el 19 pues ya lo había puesto. Les recomiendo que, como les dije, prueben a hacer alguna de esas demostraciones. De estos vamos a poner 1, 27. Y ustedes ahí traten de hacer alguna de las demostraciones. Y solo para que tengan ahí bien presente esto de los cambios de base, les voy a dejar un par de esos que hice ahorita yo, ¿verdad? Que me dicen escriba el vector tal en términos de la base tal. Por ejemplo, estos dos, 21, 23. 21, 5.6, 21, 23. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Fíjense que no estoy seguro si nos vamos a reunir mañana. Yo creo que tenemos bastantito como para una nueva prueba, pero voy a analizarlo bien y pues si no les escribo una invitación para reunirnos mañana, pues es que nos vemos hasta el lunes y entonces les evaluaría de lo que hemos hecho hasta hoy, ¿verdad? Déjenme ver, la siguiente sección es de rangos y si me meto acá, como que se va a poner bastante poco pesado ahí el contenido para la prueba. Pero bueno, ahí mañana esperen a ver qué decidí, ¿verdad? Puede ser, hay cosas que uno las puede resumir bastante, hay cosas que no. Entonces, si veo que esto no lo puedo resumir mucho, entonces vamos a ir hasta el lunes. Si veo que sí lo puedo resumir así bastante, entonces vamos a entrarle a esto mañana. Esperen ahí entonces, dependiendo de lo que les diga en su correo. Nos quedamos entonces por aquí. Nos veremos, no sé si mañana o el lunes, ¿verdad? Buenas noches a todos. Gracias. Veremos.